estas charlas de divulgación. Soy Cecilia Zeta, titular del proyecto, y en esta ocasión vamos a hablar de un área que tiene la universidad, que es la UPAVIG. Aquí es muy nombrada como tal, pero la maestra Carmen Vázquez nos va a hablar de ella porque ella es la titular de la UPAVIG, para que dé perfectamente bien qué significa esta palabra. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por invitarnos. Y bueno, un gusto, Ceci, muchas gracias. Pues, ¿qué es la UPAVIG? La Unidad de Prevención y Atención a la Violencia de Género. Estamos coordinando desde hace 5 meses aproximadamente. Y bueno, pues estamos muy contentas, seguimos trabajando, tenemos una gran labor. Sí. Y bueno, sobre todo erradicar las violencias, claro, que se vive aquí en la comunidad universitaria. Sí, gracias, Carmen, por estar aquí, porque sí es importante dar a conocer un área que trabaja vinculada con la academia, con la docencia y con el servicio universitario. Inclusive con el servicio médico. Con el servicio médico. Yo creo que a veces no se nombran quiénes son participantes, pero pues está orientación educativa, que vamos muy de la mano, ajá, con el área de servicio médico, con el área inclusive de vigilancia, ¿no? Uh-huh. Porque pudiera ser situaciones que se encuentran inclusive en riesgo y que tenemos que dar a conocer. Sí. Y bueno, la secretaria de unidad, la abogacía general también, uh-huh, participamos de manera conjunta. La intención de la unidad también es coordinar pues esfuerzos justamente. Claro. Sí, es una de estas instancias de la universidad que es transversal, sí, interdisciplinaria, totalmente involucrada con todo el trabajo que se hace en la universidad y que surgió en un momento muy especial, precisamente al observarse que era necesario que hubiera una convivencia libre de violencia dentro de la universidad. Pero antes de que iniciemos, quiero nombrar un poquito la trayectoria de Carmen, aunque ella nos va a completar también. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México y también tiene un posgrado en Derecho Penal. Y actualmente ya terminaste la carrera de psicología como segunda carrera, está en eso. Estoy cursando la carrera. Cursando la carrera para Voy en el segundo año, entonces pues ya falta menos. Y con toda la carga que tienes acá de trabajo es tremendo. Ella se autodenomina como feminista, especializada en temas de igualdad de género, violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos, violencia familiar y derechos humanos desde hace casi 20 años. Así es. Has estado en varias instituciones, varias dependencias. Cuéntanos en cuáles. Bueno, pues yo inicié prácticamente en la SEP. Eso no lo coloco en mi currícula, pero en realidad surge a través de un proyecto que me invitan a dar charlas de violencia sexual, en este caso abuso sexual contra menores, en las escuelas. Se llama el programa Educación Inicial, en donde justamente pues me iniciaba mi carrera como abogada. Y bueno, duré ahí 2 años en donde participé justamente en las delegaciones más importantes y sobre todo las delegaciones que viven con mayor índice de violencia. ¿Qué son? Gustavo Madero, Cuauhtémoc y Iztapalapa, en donde pues hacíamos la detección de manera indirecta, porque no directa, con el abordaje de estas charlas que dábamos en las escuelas, y posteriormente pues las orientábamos a los papás, en este caso a las madres, padres, para que ellos pudieran ir a denunciar la situación de violencia sexual que estaban viviendo, inclusive por parte de personal docente y en su caso pues violencia meramente familiar también. Y era en este caso charlas desde las leyes. Desde las leyes, pero también, bueno, trabajábamos, yo iniciaba mi carrera como abogada y estaba conmigo una psicóloga y en este caso también una trabajadora social que era quien nos lideraba en ese momento. Acudíamos a las escuelas y hacíamos programación y por supuesto desde ahí pues inició esta cosquillita, dirían, esta necesidad de ver cómo en realidad a veces las personas que viven en situación de violencia no tenían el abordaje correcto. Qué impresión. Y luego de este trabajo, ¿a dónde te vas? Después, bueno, me fui a trabajar, hice mi servicio social en el Consejo Coordinador Empresarial y bueno, hubo la oportunidad de poder acudir a la Cámara de Diputados. Ahí estuve como asesora parlamentaria
estuve en la legislatura 59, trabajando muy de cerca con el área de género también. Tengo una iniciativa aprobada que yo redacté y publicada, por supuesto, que es sobre los derechos de los niños y las niñas en el 2008-2011 más o menos, que es lo que surgió la legislatura. Y bueno, pues fuimos pioneros en este tema de la reforma de los derechos de los niños y las niñas, en el tema en específico para que pues saliera la propia ley. Felicidades por eso. Además estabas bien. Estaba muy jovencita, muy muy joven. Pues la verdad es que yo me casé muy joven. Eso no lo saben muchos, pero en realidad pues la licenciatura la terminé a los 21 porque la hice en 4 años. Habría un poquito de presión porque justamente pues el tema me apasionaba. Hasta la fecha es algo que yo disfruto. Sé que hay mucha carga de trabajo, pero sigo disfrutando, y la parte más importante, la congruencia. Claro. Sí creo en cómo das la atención. Considero que, por ejemplo, el UPAVIG es la primera área de contacto formal, ¿no? Porque pues sabemos que hay otras áreas, hay otros acompañamientos, hay otras instancias que también a veces no se nombran, pero por ejemplo el área de coordinaciones, las divisiones, ¿no? El hecho que tú seas sensible y que tengas esa capacidad de escucha, por supuesto te va a aperturar mucho más a que regresen y que puedan recibir una buena orientación. Claro, tú te incorporas aquí a la UPAVIG en octubre de 2023, sí, apenas, aunque ella ya viene operando desde hace tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que sí es importante compartir que pues viene operando desde yo creo que desde que se construyó inclusive la propia universidad. ¿Por qué? Porque pues debemos nombrar que orientación educativa también forma parte de este acompañamiento, ¿no? Surge a partir de Cuerpos que Importan, lo que me han compartido, porque por supuesto de varias académicas, de bueno, esta lucha sobre todo de todas las violencias que se estaban no nombrando y que no se tenían visibilizadas y que de una u otra manera pues estaban muy estructuradas, ¿no? Sí. Sé que no tengo mucho conocimiento porque voy a también de aquí, ¿no? Sí. De estructuralmente de la universidad, pero en tema de género y en tema de violencias, pues también he participado en la Secretaría de las Mujeres, antes el Instituto de las Mujeres a nivel federal. Trabajé en políticas de prevención también. También estuve en la Fiscalía de Delitos Sexuales. ¡Qué barbaridad! Por eso el tema es que es como muy importante, porque, bueno, no se sabe que las personas que viven violencia sexual en ocasiones les cuesta mucho más poder aperturar una escucha o poder en realidad nombrarlo, ¿no? Nombrar esta violencia. Le decimos en el mundo legal que es de oculta realización, ¿no? Sí. Que a veces es complicado nombrar. Entonces, bueno, tienes una trayectoria innegable, pero sobre todo me interesó mucho que desde las leyes, y luego esto te lleva a formarte como psicóloga para tener más amplitud de observación, de acompañamiento, de saber qué hacer. Sí, ¿no? Pues bueno, yo creo que una de las necesidades, ¿por qué estudiar la segunda carrera y por qué psicología? Pues ya de manera decimos que los primeros auxilios psicológicos se dan desde la primera escucha. Estoy formada con prevención y atención de primeros auxilios psicológicos. Sin embargo, creo que a veces es importante tener un enfoque con las personas que recibimos. Actualmente la unidad cuenta con un especialista en temas de violencia de género en específico, y bueno, se incorpora con nosotros. Ella es licenciada, ella viene de la UNAM, y bueno, es tanatóloga también. Qué bonito. Entonces, pues sí, la unidad debe de estar conformada con personas que también pueden apoyarnos a poder determinar, en este caso, la sintomatología de las personas que viven violencia de género. Sí, bueno, ya se forma la UPAVIG, ahora estás tú a cargo. ¿Qué hace la UPAVIG?
Bueno, pues en la OPAVIC hacemos muchas cosas, pero la primera línea y la primera importancia, inclusive desde la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, es la atención. El objetivo de la unidad de prevención y atención es justamente poder hacer una escucha atenta con las personas que viven en situación de violencia. Actualmente, con el protocolo que se publicó el 8 de enero y que surtió efectos el 9 de enero, por supuesto, la línea es poder conformar un expediente a través de una apertura de registro y poder acompañar, en este caso, a la alumna, al alumno, porque, bueno, aclaro, nosotros se tiene como a veces visualizado que solo atendemos a mujeres, ¿no? Atendemos a toda la comunidad universitaria que vive situaciones de violencia de género, a la diversidad, hombres, mujeres, diversidad. Entonces, pues la intención del nuevo protocolo es poder tener un poquito de facultades en el sentido de poder aperturar, poder acompañar, pero sobre todo saber qué es lo que quiere la persona que estamos recibiendo, la mujer, el hombre o la persona de la diversidad, qué es lo que ella decide y qué es acompañarla para un procedimiento inclusive de queja. Ajá. Y cuando, ¿cómo te diré? ¿Es fácil para la gente llegar? ¿Quién llega más? ¿Jóvenes, administrativos, alumnos, profesores, profesoras? ¿Cuál es la población que mayoritariamente más se acerca? Desafortunadamente mujeres quienes viven la situación de violencia de género. Sí se ha acercado más población, por supuesto, pero en un porcentaje, ejemplo, de 10 personas, pues 7 y 3 son hombres, ¿no? 7 mujeres y 3 hombres. Entonces seguimos como teniendo pues esta línea en donde justamente la violencia sigue trastocando a nosotras como mujeres. ¿Y a ti te corresponde escuchar y...? Mi función básicamente es escuchar, hacer la atenta escucha. Como te compartía esta ficha de registro, pues al final se hace un aborde de la temática que está viviendo. En ocasiones también no es violencia de género, pero sí hay violencia estructural. Lo que hacemos es en ese caso derivar, sino a orientación educativa para que les den el acompañamiento. En caso de que sea violencia de género, damos la asesoría, pero además acompañamos en el proceso psicológico y jurídico en caso de que se tenga que realizar la queja formal y o en su caso ir a otras instancias. Actualmente estamos acompañando a las mujeres que viven situación de violencia a las instancias gubernamentales como es la Fiscalía. Algo que se ha podido detectar en la unidad es que hay muchas violencias de carácter sexual, aún predomina esta parte y que bueno, otra de la detección que podemos identificar es que quienes viven la violencia también son alumnas, alumnos que vienen de fuera. En donde pues bueno, creo que este espacio son mucho más vulnerables, pero creo que este espacio nos da apertura justo a poder decirles que se acerquen, ¿no? Que si están viviendo una situación de violencia, por supuesto, se sientan acompañados, escuchados, pero la parte más importante, poder visibilizar esas violencias que están sufriendo. ¿Y estas violencias son que se viven dentro de la universidad o yo vengo con un problema de mi casa y me está afectando para la convivencia dentro, yo que soy universitaria, ¿me puedo acercar? ¿O no sí, es competencia? De hecho no limitamos a poder hacer la escucha atenta, sin embargo sí atendemos a la comunidad, sí hemos atendido por supuesto a mujeres que vienen con otro tipo de situaciones, sin embargo, bueno, como tú sabes, la violencia a veces detona en ciertos espacios, pero en realidad pues todos traemos o todas traemos nuestra propia historia de vida y eso conlleva a cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo elegimos la pareja, qué herramientas o qué elementos tenemos para identificar.
porque muchas de ellas aún no logran identificar, por eso el acompañamiento psicológico, porque no logran identificar que están viviendo violencia y violencia de género en específico. Y esto que me decías, lo que no se nombra no existe. Así es, O sea, en el mundo legal decimos que lo que no está escrito no existe, es un principio de derecho, pero aquí en temas de violencia, si tú no lo nombras no va a existir. Aunque hayan violencias, si tú no visualizas, si tú no refieres, por supuesto, pues no va a pasar nada, ¿no? Claro. ¿Y cómo y la población que se acerca se siente atendido, escuchado, o ese es un misterio? Sí. Actualmente, digo, yo no podría hablar de mi sucesora o mi antecesora más bien anterior, sin embargo, ahorita la unidad hemos tenido buena respuesta. Seguimos trabajando, seguimos mejorando, porque yo creo que el mejorar creo que es parte importante. Ha habido mucha población, estamos atendiendo entre 5 y 7 casos diarios. Algunos de ellos no tienen que ver con violencia de género específicamente, pero sí con violencias que se viven, por supuesto, al interior de la comunidad, ¿no? Atendemos algo que me compartías, no solamente alumnos, alumnas, también estamos atendiendo personal administrativo, han también acudido personal docente, personal académico, pues justo no hay una limitación para quienes quieran acudir con nosotros. Pero no solo escuchan y acompañan, tienen bueno. un montón de actividades. Bueno, por supuesto, dentro de nuestras facultades está la planeación de trabajo que vamos a realizar. Ahorita estamos sumadas a Jornada Violeta, junto con otras áreas, que bueno, pues sí, efectivamente, no solamente escuchamos, también hacemos actividades. Lo que hemos dicho que, pues bueno, si nosotras no conocemos qué actividades pudieran sumarse, nos gustaría que pues quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo, poder saber qué actividades también son de interés. Estamos trabajando muy lúdicamente, tenemos muchos pendientes para poder hacer actividades con ellos y con ellas y con ellas, justamente pensando en cuál es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad real? Tenemos todo el año programados eventos. Ahorita tenemos pues 2 eventos independientes que es masculinidades y relaciones de pareja, pero pues tenemos Jornada Violeta en este mes. No solamente también atendemos solo alumnas, alumnos, alumnes, sino también estamos acudiendo a los salones, estamos difundiendo el protocolo. No todos ni todas conocen, ni todes conocen el protocolo, que ese es un tema también importante, ¿no? Poder visualizar qué violencias estamos atendiendo, pero qué violencias también podríamos tener temas y considerar inclusive, ¿no? Pues estamos programados de todo el año con eventos. Fíjate, cuando empezaba Cuerpos que Importan, que antes era otro nombre, de actividades que hacían la sección de orientación educativa, trajeron el violentómetro que hizo el Poli, me parece. Sí, es justamente. Y para mí fue revelador, ¿no? Decir, ay, mira, no sabía que todas esas violencias, pero el violentómetro ha crecido. De hecho se ha vuelto con unas gamas cromáticas. De hecho tenemos pendiente cosas. El violentómetro vamos a hacer, estamos trabajando con un kit de sobrevivencia, justo para también personal docente y para el alumnado en este caso, porque efectivamente el violentómetro yo creo que se queda actualmente corto. Estamos trabajando en poder nombrar otras violencias dentro del propio violentómetro. Vamos a sacar justo un nuevo violentómetro, inclusive queríamos pedir como estos derechos de autor, poder registrarlo, ¿no? Que fuera inclusive para la propia universidad. Estamos gestionando esa parte, porque sí es toda una investigación. Comúnmente las violencias que se visibilizan en el violentómetro son más enfocadas a violencia física y psicoemocional,
pero no nombramos otras violencias, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como la violencia laboral, que también es un tema, ¿no? O sea, también la violencia patrimonial, que no se nombra, la violencia económica, ¿no? La violencia digital, el derecho a esa intimidad, porque algo que también podemos observar en estos 5 meses es que el hecho de reproducir estas violencias a través de redes sociales, pues han ido en aumento, ¿no? Las alumnas, los alumnos y los alumnes ahora se relacionan justo con esta tecnología que realmente es el celular, ¿no? Claro. Todas estas redes sociales también, ¿qué conlleva eso, no? Vamos a trabajar violencia digital, derecho a la intimidad, vamos a trabajar temas como de construcción del amor romántico, vamos a trabajar relaciones de pareja, autocuidado, tenemos una campaña permanente de condones y tenemos también DIUs, en realidad entregamos derechos de salud sexual y reproductiva, pero queremos también que poder inclusive comprar condones femeninos, ¿no? Porque los que damos son condones masculinos, pero la intención es poder también proteger a nosotras, a nuestro género también. Claro. Oye, es un trabajo muy gigantesco, ¿no? Es una gran responsabilidad, yo diría, ¿no? Como además están vinculados con varias áreas, pero en realidad la UPAVIG hasta el momento es un pequeño espacio con número limitado de personas que están a cargo, y sin embargo hacen muchísima actividad, porque la misma problemática lo requiere, ¿no? Sin embargo, creo que ahí también pues los invitamos a que acudan a los espacios, o sea, es pensado, planeado, ejecutado con mucha energía justo para que acudan, ¿no? O sea, nosotros de hecho tenemos un pequeño buzón en donde pues también aceptamos sugerencias, qué temas se pueden abordar, qué temas le gustaría a la comunidad que tocáramos, que hace días acudió un chique justamente de la comunidad y me decía, Carmen, es que sabes, o sea, a pesar de que tenemos una actividad justamente en donde podemos tener información, no llega a nosotros. Me gustaría que también la comunidad fuera nombrada, me gustaría que también hubiera más actividades para nosotros como comunidad. Sí. Entonces, pues justamente estamos trabajando para el mes de junio, poder, en este caso, compartir temas que también tengan que ver con la comunidad, que ya se trabajaba. Mi antecesora, por supuesto, ya trabajaba con la comunidad, pero pues temas en específico como detecciones, estamos trabajando también, eso no se sabe, pero Propesa también está muy de la mano, queremos trabajar el tema de salud mental, parte de pues también inteligencia emocional, son temas que al final también son importantes para la comunidad. Sí, tengo entendido que en la entrada de este siglo XXI una de las problemáticas que se detectó era precisamente el estrés y la ansiedad, y se puso como un factor mundial trabajar la salud mental, ¿no? Luego viene la pandemia y bueno, eso fue como abonó muchísimo a que siguiera habiendo muchos problemas emocionales y una gran necesidad de la salud mental. Pero además, paralelo a esto, todo este movimiento que se da del Me Too, donde se hace evidente la violencia y se empiezan a poner nombres de todo eso que estaba normalizado, naturalizado, y que se levanta la voz y se dice, no, a ver, basta, no me hables con violencia, no me exijas que haga acciones de lavar la ropa de toda la familia, ¿no? O de hacerme una observación porque estoy haciendo una actividad que se considera del sexo contrario al que tengo. O sea, surgió como palomitas de maíz, empezaron a surgir estas manifestaciones, que te digo, me sorprende mucho el violentómetro que yo vi aquella época, al que veo ahora, ha crecido enormemente.
Y entonces, ¿qué tipo bueno, aquí me dices, hay muchas violencias, pero ¿qué te detectan las personas? Yo imagino, y lo hablaba con Jessica, que era la titular anterior, me decía, las mujeres son vulnerables y sigue habiendo mucho eso, pero la manera en que están siendo violentadas las personas de la comunidad LGBTIQ y más, o sea, es despreciable. Por supuesto, en la semana que pasó, no solamente esta semana, tuvimos 2 inicios de procedimiento. ¿Ya formal? Formal. ¿Legal? Y bueno, pues sí, hay una situación porque tan solo el hecho de exponer su orientación sexual, por supuesto a ellos les causa un conflicto, pero más que causarles un conflicto, es todas las violencias que se viven, por supuesto. Aún seguimos trabajando con este tema de discriminación, ¿no? Porque en realidad, pues, cómo se visualizan, cómo se ven ante la comunidad. Hubo un caso en donde justamente ella nombraba mujer trans, ¿no? Decía, cuando le preguntaban la orientación, y ella decía, justo, mujer trans, ¿no? Sin embargo, pues en este actuar le decían hombre, ¿verdad? Ella justamente decía, no, te estoy diciendo que soy mujer trans, ¿no? O sea, en ese ejemplo podemos ver que aún sigue habiendo muchos temas de tabús, muchos temas de desconocimiento, ¿no? Y siguen viviendo esas violencias. Y que para ellas o ellas justamente sigue habiendo una limitación. ¿Por qué? Porque les cuesta mucho más trabajo nombrar la violencia. Sí, yo me imagino lo difícil que debe de ser aceptar su sexualidad o su orientación, ¿no? Pero que socialmente los acepten. Me decía el otro día un papá de un chico que le manifestó que era homosexual. Dice, me impactó muchísimo, pero bueno, acompaño a mi hijo, acepto, tengo que aprender a reconfigurar mi manera de ver las cosas. Dice, pero me causa mucho sufrimiento saber que lo van a violentar. Que se enfrenta. A lo que se enfrenta, ¿no? Si sufrían en otras épocas porque vas a tener una mujer y va a ser violentada, ahora es también este factor, y con la apertura que ha habido de darles a ellos o a ellas seguridad de expresar su sexualidad, en un espacio como el que tenemos en la universidad, que es muy abierto, donde se genera conocimiento, donde la gente está preparada, causa este impacto y sigue habiendo... Inclusive nosotros somos pioneros en identidad de género, ¿no? Justamente en poder hacer tu cambio sexogenérico desde sistemas escolares. Que te puedas nombrar. Que te puedas nombrar, ¿no? Sin embargo, pues hay muy poca población. Aún sigue habiendo pues esta resistencia a poder nombrarse, a poder decir yo tengo esta orientación. Y justamente pues vamos a seguir también trabajando en ese tema, en poder inclusive acompañarlos para hacer su cambio ante el registro civil, para poder pues ejercer y sobre todo alzar la voz en sus derechos. O sea, la universidad podemos estar ir en ese camino con en ellos, ese camino, por supuesto. Ellas. O sea, en realidad sí podemos trabajar con ellos, con ellas, en este caso. Es que la universidad tiene muchísimas herramientas. Sí, creo que hay que irlas juntando y juntando los esfuerzos, porque la población es grande, la población se mueve, la población cambia, crece. Nunca va a ser suficiente lo que pueda hacer la universidad, pero existe una unidad como esta que se puede ir configurando mejor. Y que podemos seguir trabajando en el sentido de mejorar, ¿no? Claro. Oye, Carmen, ¿qué tipo de violencia es el que observas más significativo en la población que llega contigo? Ay, es una pregunta un poquito complicada, sin embargo, en el informe anterior que realizamos, la violencia sexual. Desafortunadamente, la violencia sexual es la que más impacta en nuestra comunidad.
que tiene que ver con este tema de violencia familiar, o sea, de relaciones de pareja, pero también de esos acosos y abusos sexuales que se dan en la propia comunidad. Es desafortunado porque tocar ese tema de esa violencia sexual, la verdad es que no debiera, ¿no? O sea, no debiera, sin embargo, creo que, vuelvo a repetirte, si no la nombramos, en realidad tenemos que seguir trabajando con poder tener este autocuidado, pero sobre todo cómo nos estamos relacionando, darles herramientas a las mujeres, ¿no? Para que ellas también puedan detectar. Y otra de las violencias que también tiene que ver con la violencia sexual es el derecho a la intimidad. La violencia que trastoca justamente la publicación de estos nudes, de estas imágenes, de estas situaciones, también acompañamos en la denuncia. De hecho, también vamos a lanzar como campaña que puedan tener conocimiento las alumnas, los alumnos, los alumnes de una violencia digital, porque sí, nosotros los apoyamos inclusive ahí en la oficina para realizar la denuncia y posteriormente ratificarla ante el Ministerio Público. También esto se da, también bueno, ya lo dijiste, y bueno, pero me gustaría... Ceci, antes que continuemos a la otra parte, creo que también algo que detectamos, la violencia escolar. Hay una gran dinámica de conflictos que tiene que ver inclusive con el abuso de poder frente a otros. Creo que también el aula, pues. en el aula, entre propios pares y inclusive, ¿no? Personal académico también. O sea, de alumnos entre alumnos. Sí, y por supuesto también profesores y profesoras. Sí. ¿Y también de los jóvenes hacia los maestros? ¿O sí, es que es una dinámica un poquito hostil, ¿no? La propia dinámica de violencia escolar nos dice la Suprema Corte que se convierte, no es una violencia, por ejemplo, la violencia escolar no es una violencia que trastoque la violencia de género, porque dice la Suprema Corte que se convierte en una violencia simple, pero que pues por la cuestión de un ámbito hostil, por supuesto, trastoca y afecta en su caso, llegando inclusive a presentar sintomatologías como depresión, ansiedad, porque justamente esa violencia, por supuesto, trastoca la parte psicoemocional. Sí, bueno, últimamente con todo este movimiento y con el paro que existió el año pasado, hay adultos o adultas que comentan, es que ahora ya no se les puede decir nada a los jóvenes, ¿no? Ya de todo se ofenden, son de cristal. Ese es un tipo de violencia, una expresión violenta. Por supuesto, ¿no? Y justamente no estoy muy de acuerdo en el sentido de que lo que no se nombra no existe. Creo que algo que sí yo puedo reconocer y tal vez lo hago desde como persona, creo que las chicas, los chicos, los chiques que se levantaron para alzar su voz, fue un acto completamente hermoso, ¿no? Si lo tengo que nombrar así, porque finalmente no se visibilizaban las violencias. Creo que al compartir ellas generaron un gran canal, generaron, por supuesto, que alzara la voz y que estas violencias pues trastocaran igual a cada uno como persona, ¿no? Que al final pudiéramos identificar que algo estaba pasando y que algo que teníamos que cambiar, que teníamos que mejorar en algo, ¿no? Y yo creo que por eso es muy valiente y muy importante saber que pues si ellas no hubieran alzado la voz, tal vez no se podrían institucionalizar ciertos procedimientos o ciertas áreas como es la mía. Sí, me decía una maestra, pero tú ves mal que los maestros se casen con alumnas, ¿no? Decía, bueno, en mi época era normal, con los ojos de ahora lo vería totalmente desaprobado. ¿No? Pero no solo con los ojos, Ceci, o sea, yo creo que más que verlo con los ojos es que no tendría que ser. No tendría que ser. O sea, no es, yo le defino y siempre que comparto cuando estoy como en la escucha hay una palabra clave, se llama respeto.
Y creo que esta parte de haber una desproporción, por ejemplo, yo como abogada hay un delito que se llama corrupción de menores, ¿no? Que eso aplica como ir justamente envolviendo, ¿no? Erotizando justamente a una persona que inclusive proporcionalmente en edad pues está completamente desigual, ¿no? Sí. Por eso hablamos de estas desigualdades que tiene que ver con la violencia y sobre todo con estos movimientos feministas, justo por esta desigualdad de no poder, el feminismo en realidad es una igualdad, ¿no? Que tendría que ser entre los derechos de los hombres y mujeres, poder acceder a la educación, poder acceder a seguridad, poder acceder a una libre expresión, poder acceder, inclusive si tú decías, ¿no? A un tema de salud sexual y reproductiva, ¿no? Que seguimos criminalizando el tema del aborto y que justamente pues seguimos avanzando quienes estamos en los movimientos. Claro, decían a Lau Jaiben la semana pasada que no es estoy a favor o no del aborto por matar o no a alguien, sino por el derecho al cuerpo, el derecho de hacer con tu cuerpo lo que tú decidas, ¿no? Sin que tenga que haber otros factores que lo castiguen o no. Entonces, se lucha por el derecho a ser libre y a tener respeto. Yo tuve la fortuna de trabajar en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Había capacitación a nivel nacional, personal médico, y bueno, trabajé muy en conjunto en el área específico de violencia de género y violencia familiar y en el tema de aborto. Y la verdad es que me parece que este derecho tendría que ser tal cual, es tan solo un derecho a la salud. Y varias de las propuestas de jurisprudencia justamente hablan eso. Tendría que ser un derecho a mi salud y a un derecho sexual y reproductivo. Aún hay temas que no se han resuelto porque justamente se criminaliza el tema del aborto. Los códigos penales aún están algunos surgiendo o resurgiendo con modificaciones, pero realmente sí, es yo decido sobre mi cuerpo, que es cuál es mi decisión y tendría que ser respetada desde mi derecho a la salud, a no practicarme una interrupción del embarazo en una clínica clandestina, porque el Estado tendría que garantizar mi derecho a la decisión que yo tome. Claro. Oye, Carmen, se me olvidó decirles, ya vamos a terminar pronto, pero se me olvidó decirles que si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta a la maestra Carmen, yo estoy leyendo aquí el chat en Facebook para revisarlo y me gustaría mucho conocer su opinión. Ay, te iba a decir algo que se me fue ahorita, de esto de la decisión. Lo que creo que es más... Lo que me ha sorprendido más en los últimos años es descubrir que vivimos en una sociedad violenta, no por los narcos, no por los que matan a una persona, sino la estructura famosa hegemónica es una estructura muy violenta, ¿no? Así es. Que nos corta la posibilidad de expresar lo que sentimos, no importa el género, ¿no? Justamente. De pensar en que busquemos un bienestar personal, que eso va a contribuir al bienestar de los que estén cerca y a lo que hagamos. Y ese descubrimiento me lo han hecho ver todos estos movimientos, porque pues crezco en una generación donde aprendes a hacer las cosas de cierta manera, normalizas las violencias, y cuando surgen estos movimientos y uno está con la apertura de escuchar, te das cuenta que es un mundo muy violento, una sociedad, pues no me gusta la palabra castrante porque suena muy fea, pero es, ¿no? Pero lo vivimos y yo creo que en esta marcha, ¿no? O sea... Así fuimos juntas a la bueno, marcha y nos fuimos. coincidimos y compartimos Sí, ir juntas y fue el primer año que llevé a mi hija, sí, ¿no? de 12 años, que estaba emocionada por ir. Pero más que emocionada, estaba sorprendida. Sí. Porque Sí. justamente... No sé si observaste que todo el tiempo me jalaba para ver las imágenes y tomaba fotos de lo que estaba y de lo que estaba. Y, o sea, yo te puedo decir que las que acudimos a la marcha, por supuesto, sabemos el movimiento, sabemos cómo podemos expresarnos, pero ¿qué hay de las que están
Sí. aún en otra situación, que no alzan la voz. Por supuesto que se ve diferente. Yo tengo 3 hijos, mi hija y bueno, otros 2 hombres, y justamente siempre había como un choque, ¿no? De ideas por todo lo que yo he trabajado. Y cuando le preguntaron cómo te fue, porque ya aparte ya estaban súper angustiados, ¿no? Como clásico en este sistema de poder, ¿no? Porque llegamos tarde, ¿no? Sin embargo, pues la abordaron a ella. A mí no me abordaron, pero a ella sí. Y le dijeron, ¿cómo te fue? Y ella compartía algo muy importante. ¿Sabes, Daniel? Se llama Daniel y Diego. ¿Sabes, Daniel y Diego? Si tú hubieras visto cuántas fotos había de agresores, te hubiera sorprendido. Justamente es eso, Ceci. Sí. Que no todas tenemos la fortuna o la apertura para poder alzar la voz. Claro. Que no es un movimiento, muchos dicen, pues es que solo es de moda. No, no es un movimiento de moda, es un movimiento de construcción. Y justamente de seguir alzando la voz, Ceci. ¿Y cuántas pancartas había con la foto de desaparecidas? Sí, ¿no? Así es. De muertas. Sí. Por unas son las desaparecidas, que nunca se sabe de ellas, y otras son las que murieron por feminicidio y que estaban en las pancartas. Es muy fuerte decir, esta es mi hija, mi sobrina nunca apareció, ¿no? Sí. Entonces hasta que vas a esa marcha, por ejemplo, empiezas a observar una realidad que está más allá de verlo en la tele, porque en la tele lo que ponían era el miedo, ¿no? Siempre. No vayan porque están movimientos políticos ahorita y seguramente las van a agredir y las van a golpear. Fue de la manera más tranquila y pacífica, amorosa, sí, muy segura. Así es. Muchas niñas con sus mamás jóvenes y muchas jóvenes, es lo que te decía ese día, me sorprende que creo que aquí soy la de la tercera edad. No, eso sí. Pero éramos muy pocas y después lo que me hacían al lado, lo que pasa es que ya lo hicimos, ¿no? Sí, ya estuvimos y ya les toca ser más activas a las nuevas, pero eran muchísimas, la mayoría eran, yo creo que entre 15 y 25 años. Era una población de jóvenes. Y inclusive pequeñas, de 5 años, 7 años. Pero que iban con sus mamás. Que iban con sus mamás. Pero las que iban solas en grupo, jóvenes, eran muchas jovencitas que empezaron en la secundaria en este Me Too y que se despertaron. Yo me sentí muy segura, jamás sentí un peligro. Las mismas policías, con sus capsulitas estas, jamás nos agredieron, no se veían atemorizadas por las marchistas, estaban ahí en compañía. Hubo música. ¿No? Hubo música. Bueno, era una cosa impresionante. Según el dato que escuché, fue doblemente multitudinaria que la del 2020, que se había dicho que fue padrísima también, ¿no? En las otras no pude estar, pero ahora no quería perder la posibilidad, sobre todo sabiendo todo lo que la universidad está haciendo para poder convocar a la paz, a una convivencia amorosa en la universidad donde nos libremos de esta violencia. Y me sentía yo comprometida conmigo, pero además, si tanto se está haciendo en el espacio que yo considero un lugar donde se debe de cambiar al mundo, porque estamos aquí para eso, bueno, vayamos, ¿no? Con todos los que están en este camino. Y yo diría, Ceci, que también debemos de sentir confianza. O sea, creo que esa es una parte importante. Saber que hay un compromiso, o por lo menos de esta titularidad sí existe un compromiso en ser escuchadas, en saber que es un lugar seguro, en donde no solamente mujeres, hombres, diversidad, o sea, que todos pueden acudir y por supuesto que se les va a tratar con la mejor manera, con la mejor disposición, que no ocultamos nada, Ceci, esta parte como estructural o política, ¿no? Estamos comprometidas justamente con la parte que nos corresponde, atender al protocolo de atención. Por supuesto, aplicarlo, pero sobre todo poder visibilizar las violencias y que realmente institucionalmente también hagamos uso de lo que tenemos, Exacto. De los recursos, de las herramientas, si bien somos poquitas, porque de acuerdo a la nueva publicación en realidad somos 3 personas,
Sin embargo, pues pero está es el un grupo apoyo. enorme en la universidad. Yo sé que es un reto, Sí. ¿no? Que sin embargo, pues creo que también el hecho de que ellas exijan más o ellos o ellas exijan más, eso va a hacer que también la unidad sienta una necesidad de poder crecer. Está pendiente un espacio más abierto porque estamos muy reducidas en realidad. Ahora tuve que compartir mi oficina para poder Que incorporar. por cierto se trabajó en un instante, ¿eh? Sí, Se hizo muy entonces, rápido bueno, sí, era esa parte de adaptación. una Ajá. necesidad para que pues tuviéramos dos espacios de Confianza. acompañamiento y de confianza. Sin embargo, pues hay acuerdos que justamente nos van a dar un espacio mayor. Queremos inclusive hacer un mural en el espacio nuevo, exhortar a todas las alumnas para que puedan compartir con nosotras un lugar, un mural de expresión, ¿no? Y bueno, pues tenemos mucha energía, aunque es cansado un poquito, Sí. pero creo que la parte del compromiso de esta La titularidad compasión, ¿no? y la Querer que empatía todos estemos también, muy mejor. la intención es eso, Ajá. justo. Claro. No, yo te agradezco muchísimo, Carmen, que compartas esto porque a veces como que la gente le gusta compartir lo que está mal y a veces está mal porque no sabes que se están haciendo cosas, ¿no? Sí, justamente. Y la universidad y también se hace vale, o sea, mucho, también sí. se vale tener una crítica, perdón, positiva y negativa, por supuesto, porque lejos de tomarlo de otra, desde otra perspectiva, en realidad me ayuda a crecer, a construir, a decir, sí, tal vez, inclusive por ahí no es, ¿no? Amiga, por ahí no es, tal vez sea un... Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, ¿no? Y ahora es también amigo, date cuenta, ¿eh? Así es. Hay muchos Entonces, amigos que pues no se dan también cuenta. darnos este espacio también para reflexionar y cambiar y mejorar, por supuesto. Claro. Olvidé comentar que esta charla, esta temática con Carmen sobre el UPAVIC, precisamente está en el mes de marzo de las Jornadas Violeta, que organizó la universidad con muchas instancias, porque aquí trabajamos mucho en colectivo. Cada oficina está involucrada, la sección de actividades culturales, la maestría en estudios de la mujer, el doctorado de feminismos, la asamblea estudiantil de las mujeres feministas, los comités, los comités de mujeres, divulgación de la ciencia, la coordinación de extensión, la unidad de protección y prevención de la salud. Propresa. Bueno, creo que estamos trabajando. Todo el mundo está involucrado trabajando en esto para que podamos hacer un diálogo y sepamos entre todos cómo mejorar y cómo ir atendiendo estos retos que presenta nuestra sociedad y que se ven reflejados en esta universidad, porque es tan diversa y tan abierta que tenemos todo tipo de situaciones que son un reflejo de la sociedad en su conjunto. Y que bueno, tendríamos que erradicar justamente desde acá. Desde aquí, y sobre todo creo que vamos a ir con estos pasos, ¿no? Tal vez no se pueda mejorar muy rápidamente, pero creo que es un primer paso el hecho de empezar a erradicar lo que está dentro de nuestra comunidad universitaria. Y confiemos en que nuestra UAM Xochimilco, que nos enseña a trabajar en equipo, así es la manera de hacer las cosas, ¿no? Sí logramos algo de una manera individual, pero si nosotros nos juntamos con los diferentes recursos que existen, creo que podemos hacer mucha mejor acción para el bienestar de todos. Carmen, yo te agradezco muchísimo que nos dieras esta plática. Ella es Carmen, cuando la vean, refiéranse a ella. La UPAVIC se encuentra ubicada en la planta baja del edificio B y bueno, enfrente de un bellísimo jardín del Edén. Se llama el Edén. Y bueno, sientan confianza, o sea, de verdad acérquense, estamos aperturados sobre todo a la escucha atenta, a poder orientarlos, poder asesorarlos, pero sobre todo poder erradicar las violencias así. Sí, exactamente. Pues antes de retirarnos, quiero agradecer a quienes anduvieron por aquí visitando nuestra transmisión: Mirna Olivares, Marisol Belnor, Susana Martínez, hola Susi, maestra de acá del posgrado en salud, Ana María Subías,
Alex Gran Gaspi, González a Richard, Citla Trejo, Gaby Anaya, nuestra coordinadora de vinculación, también súper trabajadora y entusiasta con todo esto, Estela de la Rosa, Claudia Muñoz, una veterinaria extraordinaria, muy buena investigadora de aquí, Ivonne Paniagua, compañera precisamente de la, olvidamos decir, la Oficina de los Abogados. Qué bueno. Sí las nombramos, sí que también, pero es que somos muchas las mujeres trabajando. Exacto. Ivonne Paniagua, muchos saludos. Marta Marisa Flores, nuestra coordinadora de extensión universitaria, Rubén Marcelo Castillo, Margarita Moreno, Gaby Anaya dice, felicidades Carmen y Ceci, grandes mujeres de nuestra UAM. Gracias, Gaby. Carla Sotelo dice, amo la UAM, llamo que haya un espacio seguro para la población guamera. Gracias, Carla, muchas gracias por tu comentario y por estar aquí. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecer a la unidad de comunicación la difusión de esta charla y sobre todo al equipo de la sección de producción audiovisual y sonorización, mis compañeros que andan aquí haciendo la transmisión, encabezados por Oscar Zavalo. Esto no sería posible. Y también, bueno, mi compañera Rocío Silva, que es la jefa de la librería, que nos da la apertura para que tengamos este pequeño foro para transmitir. Agradecemos muchísimo. Gracias. Y a la coordinadora de extensión universitaria, Marta Isabel Flores, y a la secretaria de la unidad, la doctora Angélica Buende, y por supuesto al doctor Javier Soria López, que tiene en su camino enfrentar estos retos de llevar a una comunidad más sana, amorosa y libre de violencia. Muchísimas gracias, nos vemos pronto y los invito, el próximo martes tendremos una charla que no tiene que ver con la UPAVIG, pero es con el doctor Daniel Martínez. Vamos a hablar sobre la paleontología de las bacterias. ¿Cuándo surgieron las primeras bacterias que dieron vida a este planeta? Bueno, él anda en eso. Entonces, bueno, los invitamos a las 3 de la tarde el próximo martes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.